1. No es fácil de entender cómo es posible que la élite occidental pueda apostar por el decrecimiento o por la destrucción creativa como modelo destinado a suceder al neoliberalismo. 2. Para entenderlo, es importante comprender cómo se toman las grandes decisiones estratégicas en Occidente. Las élites financieras y corporativas que controlan los procesos no actúan, por supuesto, en base al interés general sino en base a la defensa de sus propios intereses. 3. No se trata tampoco de los intereses de la economía, ni tampoco de los intereses de los empresarios en sentido genérico. Tanto los intereses generales como los de los empresarios pequeños y medianos son meramente instrumentales. 4. En una situación normal, las corporaciones que controlan los procesos políticos apoyan a los pequeños y medianos empresarios en cuanto son parte del mantenimiento del sistema. Y también apoyan el bienestar social y económico de los ciudadanos en cuanto no contradiga los intereses estratégicos de esas corporaciones. 5. Pero todo puede cambiar cuando el modelo de desarrollo deja de funcionar, que es lo que ha venido sucediendo de forma progresiva en Occidente durante las últimas décadas. Muy especialmente si no se vislumbran alternativas que puedan dar continuidad a la capacidad de desarrollo económico del sistema. Entonces, las élites corporativas se plantean necesariamente dos objetivos. ¿A qué podemos hacer para evitar perder el control de una sociedad que puede descender en un camino de desestabilización progresiva? ¿B? ¿Qué podemos hacer para mantener nuestros beneficios en un contexto económico cada vez más complicado? 6. De esta forma, poder y beneficio son las cuestiones claves a resolver en este momento por parte de esta élite financiera. No hacer nada es demasiado arriesgado. Puede degenerar en una desestabilización creciente, una revolución o una ruptura que cuestione el poder de la élite corporativa. 7. La reacción en otro tipo de situaciones similares ha estado muy ligada a los procesos de destrucción creativa a través de crisis, guerras o cambios geopolíticos. Se trata de asegurar la rentabilidad de las grandes corporaciones a través de una apropiación de segmentos mayores del mercado. Un papel similar representaron en los años 90 los países socialistas al abrir sus mercados a los intereses occidentales. Pero una expansión geográfica a nuevos mercados no es fácil en este momento. Necesitaría, por ejemplo, una hipotética guerra con China que destruyera su tejido productivo y permitiera a las corporaciones occidentales sustituirlo, haciéndose con el inmenso mercado que, tanto en China como en otros países, es ahora ocupado por las empresas chinas. 8. Pero la alianza de hecho entre Rusia y China ha hecho imposible una guerra con China. Y este país está desarrollando rápidamente su propia capacidad militar, por lo que dentro de pocos años se situará ya muy cerca de Estados Unidos y Rusia. Esto significa que la expansión de mercados hay que buscarla en el propio Occidente, Europa y América. Y esos mercados no son otros que los que ahora ocupan las pequeñas y medianas empresas sin acceso al poder político que tienen las grandes corporaciones. 9. Para ello, la estrategia diseñada parece cada vez más clara, una destrucción controlada de la economía occidental, que arruine al tejido de pequeñas y medianas empresas y permita a las grandes corporaciones hacerse con una parte sustancialmente mayor del mercado y rentabilizar así su actividad. 10. De esta forma, vemos cada vez con mayor claridad que el nuevo modelo que se nos propone a través del gran reinicio impulsado por el Foro Económico Mundial refleja las estrategias ya avanzadas durante los últimos años por la élite corporativa occidental. El impulso desmedido de las energías renovables, la revolución verde, la interpretación destructiva de la sostenibilidad, la creciente indiferencia frente al avance científico y tecnológico, etc. El conjunto de medidas planteadas avanzan en una línea de destrucción controlada de la economía europea, a través de la cual se garanticen los beneficios y el poder de la élite corporativa.